Me miró como si ya me conociera. Me hizo señas para que me llevara, y yo hice lo que casi ningún camionero haría hoy en día. Me detuve. Mi nombre es Ramiro. Llevo más de 20 años viajando por todo México. Siempre he viajado sola, pero esa tarde algo me hizo replantearme todo en lo que creo. Saliendo de Guadalajara rumbo a Mazatlán, paré en una gasolinera cerca de Tepic para tomar un café y continuar mi camino. Todo estaba normal hasta ese momento. Fue entonces cuando vi a un hombre parado al costado del camino con una vieja maleta y un sombrero desgastado por el tiempo. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Él sabía los nombres de las ciudades incluso antes de que pasáramos las señales. Me contó viejas historias sobre un pueblo que ni siquiera aparece en el GPS y habló de un accidente que ocurrió allí hace años. Un accidente que solo quienes vivieron en esa época pudieron recordar. Quería parar, dejarlo ahí, pero algo no me lo permitía. Fue como si estuviera atrapada en ese camino con él, y cuando me pidió que me detuviéramos cerca de una capilla abandonada, obedecí. Lo que pasó después, juro por todo lo que vi en la carretera, que nadie lo creerá jamás. Pero volví allí, y lo que encontré me puso los pelos de punta. Espere a ver cómo se desarrolla este misterio hasta el final de este viaje. El destino era Mazatlán, un viaje que había hecho tantas veces que conocía cada bache del camino. Uno de esos días en los que simplemente quieres completar el trayecto, aparcar con tranquilidad y comer una comida caliente al final de la noche. Pasé por Aguascalientes con el sol todavía en la cara, y al caer la tarde ya cruzaba Jalisco con la tranquilidad de quien sabe lo que hace. Eso fue todo, solo una entrega más. Otro día en la carretera. Esa mañana todo indicaba que sería un viaje más como los demás. De hecho, estaba pensando en llegar antes a Mazatlán y disfrutar del atardecer en la playa, como lo hacía cuando era más joven. Estaba demasiado tranquilo, y eso, mirando ahora hacia atrás, es lo que más me molesta. La calma antes de la tormenta, porque allí en ese camino ancho y oscuro fue donde todo empezó a descontrolarse. Primero, un lugar con sombra en el hombro, luego, una figura. Y cuando vi a ese hombre allí parado, sin hacer ninguna señal, solo mirándome como si me estuviera esperando, algo dentro de mí se congeló en aquella curva justo después de Compostela, donde la vegetación crece alta a ambos lados y la niebla tiende a bajar sin previo aviso. Vi la figura detenida en el arcén. Pensé que era un espejismo. Era tarde, ya estaba cansado, y cuando finalmente se encendieron las luces, todo mi cuerpo se congeló. Era un hombre, bajo, delgado, de piel muy clara, casi gris bajo la luz amarillenta de los faros. Llevaba un traje viejo, una de esas prendas de lino que usaban nuestros abuelos en los años 60. En sus manos, un maletín de cuero marrón, desgastado, por los bordes, y en la cabeza, un sombrero de esos que solo se ven en fotografías de muertos. Él no extendió el brazo para pedir que lo llevaran. Estaba justo allí, interrumpido, mirándome fijamente. No sé cómo explicar qué me hizo parar. No lo hice por compasión ni por costumbre. Fue como si mi pie pisase el freno por sí solo. El camión se detuvo lentamente, el motor zumbando suavemente, y él se acercó sin prisa. Me miró a través de la ventanilla del copiloto y dijo con voz ronca, apenas abriendo la boca: ¿Va pa'l norte, chofer? Simplemente negué con la cabeza. Abrió la puerta y subió con la tranquilidad de quien ya conocía ese camión. Se sentó en el banco como si fuera suyo. Él no preguntó mi nombre. Él no me dio las gracias. Simplemente colocó el maletín entre sus piernas, se ajustó el sombrero y dijo: «Avísame cuando lleguemos a San José del Encino». Fruncí el ceño. Nunca había oído hablar de este lugar, ni allí ni en ningún otro lugar del país. «¿Dónde está eso?», pregunté un poco sospechoso. Miró por la ventana y respondió en voz baja: «Más adelante».
No falta mucho. Y se quedó en silencio. Esta respuesta me molestó, y el silencio aún más. Mientras conducía, me di cuenta de que no miraba hacia adelante, ni al tablero, ni a los lados. Él simplemente se quedó mirando la oscuridad del camino, como si viera algo que yo no podía ver. La radio empezó a crepitar, la frecuencia desapareció, incluso en zonas donde siempre llegaba bien. Y cada vez que lo miraba con el rabillo del ojo, parecía palidecer más. Pensé en preguntarle qué llevaba en la maleta, pero algo me detuvo. Había un peso en el aire, como cuando entras al velorio de alguien a quien ni siquiera conoces, pero aún así sientes el dolor de toda la sala. Cuando pasamos un tramo con curva pronunciada, de repente dijo, sin mirarme, «Aquí se mataron 3». Fue la primera vez que sentí miedo real. Lo dijo como si estuviera comentando el tiempo. «Aquí se mataron 3». Y volvió a guardar silencio. Conocía esa curva. Había pasado por allí decenas de veces. Nunca había oído hablar de ningún accidente. Pero por la forma en que hablaba, parecía como si hubiera estado allí. Seguí conduciendo sin decir nada, con la mente acelerada. Quería creer que solo era un anciano extraño, tal vez perdido, tal vez un poco loco. Pero había algo en su presencia que no coincidía con la realidad. El olor también era como a madera húmeda, mezclada con incienso viejo. Y eso no venía del camión. Fue cuando pasamos un cruce que puso suavemente su mano sobre el tablero y murmuró, «Estamos muy cerca». Miré por la ventana, pero no vi ninguna señal. No hay señal, solo arbustos, niebla y la sensación de que estaba yendo a un lugar al que no debía ir. El camión avanzaba lentamente, como si el propio motor percibiera que algo no iba bien. Con cada kilómetro que pasaba, el camino parecía más oscuro, incluso con las luces delanteras encendidas. Y él permaneció en silencio, sentado erguido, con la mirada fija en la nada, sosteniendo el maletín como si fuera lo más importante del mundo. De repente empezó a hacer algo que me puso la piel de gallina. Murmuró, en silencio, como si estuviéramos rezando o hablando con alguien que no está allí. No entendí lo que decía. Sonaba como una mezcla de español antiguo y algo que nunca había escuchado antes. La radio, que había encendido solo para romper el silencio, comenzó a silbar de nuevo. La frecuencia desapareció de la nada y por un momento escuché una interferencia que sonaba como una voz de mujer gritando a lo lejos, apagada, como si estuviera bajo el agua. Giré la perilla y lo apagué inmediatamente. Lo miré esperando alguna reacción. Nada. Él permaneció inmóvil. Solo sus labios se movían, como si estuviera recitando algo que había memorizado hacía muchos años. La tensión empezó a pesar sobre sus hombros. Estaba sudando frío, incluso con el aire frío de la mañana golpeando el parabrisas. El GPS también se detuvo, se congeló en la pantalla, no se actualizó. Nos mostró en medio de la nada sin señales de tráfico, sin nombres, como si estuviéramos fuera del mapa. Conocía esa zona, al menos creía que la conocía, pero en ese momento parecía que estaba en un lugar que no existía, como si la carretera hubiera cambiado mientras conducía. Fue entonces cuando volvió a hablar, en silencio, mirando hacia adelante. La próxima curva tendrá una cruz blanca al costado de la carretera. No me importó, pero cuando me giré y encaré la curva, mi corazón se detuvo por un segundo. La cruz estaba allí, pequeño, de madera, recién pintado, con flores secas en la base. Nunca me había dado cuenta de eso antes, y mira que ya había pasado muchas veces por allí. Disminuí la velocidad sin pensar. Sus manos sudaban tanto que apenas podían sostener el volante. La niebla apareció de la nada, grueso, bajo, cubriéndolo todo. Me obligó a reducir la velocidad aún más, y en medio de la niebla soltó otra frase.
esta vez más clara, como anunciando una sentencia. Aquí fue donde todo empezó. Se me puso la piel de gallina por todas partes. No era solo su voz, ese era el camino, un tono de alguien que no solo sabía, sino que recordaba. Como alguien que estuvo allí el día que todo sucedió, el estuche emitió un ligero crujido cuando lo colocó nuevamente sobre sus pies. Y en ese movimiento, a través de una rendija, vi algo dentro, pero no pude identificarlo. Parecía papel, o foto, o tela manchada. No sé. Él se dio cuenta de que lo estaba mirando y cerró su mano sobre la tapa sin decir nada. Él simplemente me miró fijamente, por primera vez desde que se subió al camión. Y en esa mirada vi que algo andaba mal. Algo está muy mal, pero el camino continuó y él todavía estaba conmigo. La niebla comenzó a disiparse lentamente a medida que giramos hacia un camino angosto y secundario bordeado de árboles torcidos. No recuerdo haber girado el volante para desviarnos del rumbo, pero allí estábamos. Fue como si el camión hubiera tomado un rumbo propio, y él permaneció en silencio, pero ahora más tenso, con los dedos agarrando fuertemente el maletín, como si se estuviera preparando para algo. De repente levantó la vista y dijo: «Falta poco, allí está». Fue entonces cuando vi la capilla pequeña, de piedra oscura, con la fachada carcomida por el tiempo y con malas hierbas creciendo hasta media puerta. No había luz ni señales de vida cerca, el tipo de lugar que parece haber estado abandonado durante décadas. Aparqué el camión con el motor todavía en marcha y el corazón me latía desbocado. Se bajó sin mirar atrás, apenas tocando el suelo con los pies. Caminó hacia la puerta de la capilla como si ya supiera cada paso del camino. Solo me preguntó una cosa antes de entrar: «Espérame aquí». Y entró. Me quedé allí unos 5 minutos intentando comprender qué estaba pasando. El GPS sigue bloqueado, no hay señal de radio, solo el sonido del motor y el canto de algunos grillos en la distancia. Esperé 5 minutos más, 10, 15, nada. La puerta de la capilla permaneció entreabierta, pero no salía ningún sonido de ella. Cogí una linterna del salpicadero, respiré hondo y lo seguí. El suelo crujió bajo mis pies. Dentro, el olor era fuerte, polvo, moho y algo más, como vela derretida mezclada con flores secas. Todo en silencio. Pasé por los bancos rotos hasta llegar al altar. Y allí, en las paredes laterales, había varias fotografías antiguas en blanco y negro, pegadas con clavos oxidados y cinta descolorida. Y fue en ese momento que se me heló la sangre. Una de las fotos, a continuación, mostraba una pequeña multitud frente a la misma capilla. Gente de otros tiempos, ropa vieja, expresión seria, pero lo que me paralizó no fue el contexto. Era él, el anciano del autoestopista, justo en el centro de la imagen, con traje claro, sombrero y sosteniendo el mismo maletín, exactamente como lo vi esa noche. La foto estaba fechada, mayo de 1978. Me acerqué más, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Pero no hubo. Él no pudo estar allí. No así. Y lo que peor me hizo sentir fue ver la mirada en sus ojos en la foto, la misma que me dirigió en la camioneta cuando se dio cuenta de que había mirado la maleta. Fue entonces cuando oí un ruido suave, como un susurro que venía del fondo de la capilla. Me giré bruscamente, la linterna temblaba en mi mano. La puerta trasera estaba entreabierta y el viento hizo que algo golpeara ligeramente contra la madera. Una especie de campana antigua que cuelga de una cuerda y gira lentamente. Caminé hacia allí sin saber aún si quería volver a verlo o no. La verdad es que una parte de mí ya entendía que nada de esto era normal, que había cruzado una línea.
y que quizá no me había elegido por casualidad. Salí de la capilla con los ojos pesados y el corazón aún más pesado. La noche se sentía diferente. El cielo, antes nublado, ahora mostraba algunas estrellas entre las nubes. El aire era frío, pero era un frío que no venía del viento, sino de dentro. Caminé de regreso al camión sin ver a nadie más. Había desaparecido. La maleta no estaba por ningún lado, solo quedó el silencio y el peso de saber que algo ahí había sido real, aunque fuera imposible. Entré lentamente en la cabina, me senté en el asiento y me quedé mirando el volante durante unos minutos, como si necesitara pedir permiso para continuar. Puse en marcha el motor y por primera vez esa noche ronroneó suavemente, como si hubiera descansado. La carretera estaba desierta, pero algo había cambiado. El camión se sentía más ligero. Incluso la dirección parecía responder con mayor facilidad. Todo alrededor tenía un silencio distinto, respetuoso, como si el mundo supiera que algo había terminado allí. Durante los siguientes kilómetros no encendí la radio, ni siquiera probé el GPS. Dejé que los faros del coche atravesaran la oscuridad mientras pensaba en todo lo que había sucedido, en sus ojos. En la foto de 1978, la forma en que sostenía el maletín, como si lo que había dentro fuera lo único que quedara de toda una vida. Una vida que claramente había terminado hacía mucho tiempo, y sin embargo, apareció. Como si necesitara terminar algo, o tal vez simplemente necesitaba que se lo recordaran. Desde aquella noche nunca he vuelto a ser el mismo. Nunca más volví a dormir en la camioneta sin dejar una vela encendida en el tablero. Puede que a muchos les parezca una tontería, pero allí, con el camino a oscuras, aprendemos a respetar lo que no entendemos. Yo, que siempre he sido un hombre de lógica, mapas y motores, he aprendido que hay cosas que el asfalto no puede explicar, y cada vez que paso por Compostela voy más despacio. Me quedo en silencio, porque en el fondo siento que todavía está ahí, en algún punto invisible del camino, esperando que alguien acepte parar. Alguien que escucha el llamado que no se puede escuchar con los oídos. A veces me pregunto si me eligió por alguna razón, si yo fuera uno más o si ese encuentro significara algo. Fue entonces, meses después, revisando los viejos papeles que llevo en la parte trasera de la cabina, que encontré algo que me dejó sin aliento. Era un sobre doblado, amarillento por el tiempo, guardado detrás de un compartimento que rara vez abro, donde guardo recibos viejos, notas de suministros y dibujos de mis hijos. No recordaba haber puesto eso allí. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano, con una letra antigua, firme pero ligeramente temblorosa. Y en la esquina inferior, una firma, Eliseo Vargas, el mismo nombre que estaba escrito en el marco de la foto de la capilla, la misma cara, el mismo hombre. Pero lo que me dejó sin palabras fue el contenido de la carta. Fue una despedida, una especie de confesión. Habló de un error que cometió, de una pérdida que nunca superó. Dijo que necesitaba regresar una última vez al lugar donde todo comenzó y terminó. Era como si supiera que algún día alguien encontraría esa carta, como si ya hubiera esperado que el destino pusiera a un camionero en ese camino, esa noche, en ese punto exacto de la carretera. Y que he llevado esa carta conmigo desde entonces, no por miedo, sino por respeto, como si fuera mi deber mantener vivo ese recuerdo. Muchos compañeros de viaje piensan que es una invención. Otros, al escuchar la historia, permanecen en silencio, mirando por la ventana, como tratando de recordar una noche similar. Pero quien vive en la carretera lo sabe. Hay encuentros que no se pueden explicar. Ellos simplemente se sientan. Y lo sentí. Hasta el día de hoy no sé por qué me detuve en aquella curva de Compostela. Quizás por instinto. Quizás porque fue escrito.
pero sé con certeza que esa noche fue real, que ese hombre existió y necesitaba algo que solo un extraño en el camino podía darle. Una última ruta. Ahora dime, ¿te hubieras detenido si estuvieras en mi lugar? ¿Y si la próxima vez que vayas manejando de madrugada por alguna carretera olvidada entre Tepic y Mazatlán, ves una silueta de pie con un maletín en la mano? ¿Qué harás? Si has llegado hasta aquí es porque esta historia te ha atrapado, de alguna manera. Quizás porque también cree que el camino esconde algo más que polvo y curvas. Quizás porque ya has experimentado algo que no puedes explicar. Cuento estas historias porque sé que hay muchas personas al otro lado que entienden lo que es estar solo en una cabaña, en el silencio de la madrugada, con el mundo pasando lentamente por la ventana. Si este tipo de historias te parecen interesantes, si disfrutas escuchando historias reales, llenas de misterio, emoción y esos giros que solo la carretera puede ofrecer, suscríbete al canal. Aquí cada vídeo es un viaje y siempre eres bienvenido a acompañarnos. Deja tu comentario abajo. Quiero saber, ¿hubieras parado? ¿Alguna vez has experimentado algo similar? Tu experiencia podría ser la próxima historia contada aquí. Si sentiste esa conexión en el pecho, ese escalofrío en la piel, deja tu like y mira el siguiente video. No por obligación, sino porque demuestra que vale la pena seguir compartiendo estas experiencias con vosotros.